Buenas. Me da dos, por favor. Listo, muchas gracias. And here we go. I am your father. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. «35 milímetros» despliega un nuevo rollo. Lo saluda Juan David Martínez Zuluaga, muy contento de que nos dejen entrar a su cabeza a través de sus oídos para compartirles nuevas formas de explorar el entorno cinematográfico. De igual manera extiendo este saludo a todas aquellas personas que escuchan la repetición. En ese caso, hoy sería domingo y son las 8:10 de la mañana. Un fuerte abrazo a todos esos deportistas que hacen esa tarea admirable que yo no soy capaz, que es cuidar el cuerpo, que es cuidar la salud. Y bueno, digamos que hoy también la mesa de trabajo está repleta y nos acompañan Carlos Fernando Alvarado, Juan Diego Álvarez y Mateo Ortiz. ¿Cómo están, señores? Ya ahí un poquito agripados, pero vamos bien, sobreviviremos. Yo también. ¿Vamos a cantar, es la cosa? Hoy vamos a cantar. ¿Musicales? ¿verdad? Los temas son musicales. Sí, hoy es un musical. Si afinaron, Yo traje el liguero. Bailar. si afinaron, no vamos a hacer playback. No, Ni cantamos. que fuéramos Britney Spears pues, para andar haciendo play. Muy bien, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @somos35 milímetros, que es nuestra página de Facebook, y La Caja de Fantasías, que es nuestro canal en YouTube, donde encuentran pues todos nuestros resúmenes de programas. Sin más, iniciemos pues con este programa. Y mientras se cocinan las crispetas, Nuestra primera noticia tiene que ver con una venidera película de la DC Animation. Creo que Juan Diego está muy enterado sobre el asunto. Y tiene que ver con una reinvención Esa o fue una la readaptación de La que Batman. vimos el tráiler la semana pasada. Exacto, No. un tráiler sobre Adam West, ahora de forma animada, que se llama Batman Return of the Caped Crusaders. Háblanos, Juan Diego, ¿qué opinas de esto? Sobre todo vos que tienes la Respiro proeza Batman. de haber visto la serie No, original. yo también la vi, yo también. No me tocó tampoco, pues porque así está bien, pero eso de los 60 no hay que exagerar. Pero yo sí crecí viendo eso de niño, claro. No, yo, obviamente. La repetición. Mi papá me creció viendo esas, Sí. esas cosas. El Batman Lo hizo crecer. que yo siempre he insistido que Adam West tenía barriga, o sea, Claro, el sí, Batman no, y el Batman era muy desproporcionado en cuestiones, pues en contraste con el cómic. Exactamente. Y el cómic, pues, el Robin, pues, bastante afeminado. Sí. Un poquito, no, mentiras, pero digamos que eso evoca a ciertos mitos que se tenían sobre el Robin en ese tiempo, que pues como Robin dormía con Batman, comía con Batman, literalmente dormía con Batman, hacía todo con Batman. Y entonces tenían como esta casi homosexualidad latente en el personaje y digamos, no desafortunadamente, pero no supieron cómo manejar ese amaneramiento al respecto del personaje en el momento que hicieron la adaptación en televisión. Entonces obviamente la gente pues piensa que, o pensó, o mucha gente actualmente piensa Sí, que claro. Robin era totalmente gay por eso. Sí. Y bueno, ya hablando de lleno pues de la serie y de esta readaptación, inclusive ya habíamos hablado que era pura estética gogo, que era muy groovy, demasiado. En estos días viendo escenas por encima, definitivamente no, o sea, nunca me tocó y no me animo a verla realmente. Pero ¿qué podemos esperar de esta película que viene, aparte de su humor característico? Hay algo que me sorprendía mucho de la serie y era eso, valga la redundancia, la capacidad de sorprender. Porque en un momento Batman estaba vestido como Batman y después tenía la capucha de Batman, pero estaba vestido de traje. En otro momento estaba vestido de baño y uno como, ok, sí, esto acaba de pasar. Otra de las cosas que yo espero que sean muy fieles es con los contrincantes o con los antagonistas. Claro, que eran fabulosos. Porque son, Dios Sí, mío, sí. benditos. Sí. La manera tan particular, por ejemplo, el Joker, George Gatúbela, Romero, además, el actor, sí, sí, es la fantástico. esa sexualización que tenía antes de Michelle Pfeiffer, es maravilloso. Y por esa Gatúbela la pasaron varias actrices, si no estoy mal. Por supuesto. No, yo la serie icónica y bueno, y toda la cosa, las peleas que eran unas coreografías de danza muy del estilo pues de
de la música rock de los 60s, rock and roll, una cosa muy divertida. Parece ser que la película va a intentar hacer como un asunto tipo nostalgia. Es que Homenaje, ese sí. tipo de películas están apelando como a ese punto nostálgico de la gente, sobre todo porque no es algo que vaya a aportar nuevo. No creo que la nada vaya a decir yo no soy Batman, fui una ilusión óptica. Pero inclusive me llama mucho la atención que después de todos estos trabajos que estaba haciendo DC de adaptar cierto tipo de cómics como The Killing Joke, como inclusive algo relacionado con el hijo de Batman que se convierte en Robin. Damian Wayne, exacto, sí, todo eso. Me gusta que retornen a lo más clásico. Y también teniendo en cuenta que en el doblaje tiene a Adam West, a Burt Ward y a Julie Newman. Eso te iba a decir, los actores originales van a ser las voces. Interesante escuchar. Interesante, pero un poquito, digamos, a la expectativa, como, ok, esta gente todavía es capaz de hacer las voces como la estaba haciendo hace. Sí, porque yo incluso 60 años. cuando lo hice, yo sentí la voz de Adam West, ya, Cansado, una voz viejita, cansina, sí. Y un Batman con esa apariencia tan juvenil, tan infantil, hablando como si fuera una ancianita. Es como complicada la Pero eso cosa. también hace parte del juego, diría yo. Mi mayor acercamiento pues con esta serie han sido más las referencias y referencias en Que otras series tiene animadas muchísimo. que habíamos hablado en Bob Esponja, con Sirenoman y Ujú. Chico Percebe, En los Simpsons. o en En Los Los Padrinos Simpson, o en Los Mágicos. Padrinos Mágicos con Gatoman, Catman, sí. Catman, sí, por supuesto. Era genial. Entonces, bueno, hay que mirar. La segunda noticia tiene que ver con la nueva película de Víctor Gaviria. Este año Víctor Gaviria nos sorprende con un nuevo trabajo. No tenía uno desde el 2004. Y, Desde Sumas y Restas. es que desde Sumas y Restas, exacto. Y este año vamos a tener La Mujer del Animal. Se va a estrenar ahora en noviembre, pero va a tener su gran premier en la edición número 41 del Festival Internacional de Cine de Toronto. Entonces allá va a tener, digamos que todo el espectáculo, toda la apertura. Y bueno, interesante que una película de un director colombiano, pues, y sobre todo con tal reconocimiento, termine debutando allá. La película nos habla pues de una chica llamada Amparo y nos remonta a toda esta idiosincrasia clásica colombiana pues de mujeres apresadas, de mujeres que solo sirven como un objeto sexual pues para un mundo muy machista, que lo único que hacen los hombres es llenarlas de hijos. Digamos que por ahí va, inclusive cuentan que esta relación se cimenta a partir de cierto incesto. Entonces no, pues yo encantado sobre todo de un trabajo de Víctor Gaviria. retornando, pues, Continúa mucho con la estética neorrealista que lo ha por supuesto. caracterizado. Exacto, Ok. justamente se iba a decir, actores naturales, Ujú. un proceso de investigación que obviamente él hizo, pues obviamente él realiza sus películas o los guiones de sus películas a partir de un esqueleto muy básico y lo empieza a nutrir de las propias experiencias que las personas de la vida real le cuentan. Entonces, no, yo encantado, sobre todo pues porque Víctor Gaviria es un hito en la industria colombiana y pues obviamente su obra más célebre es La Vendedora de Rosas y pues por ahí también está Rodrigo de No Futuro. No sé ustedes qué pensarán. Ha hecho realmente 3 largometrajes. Ese sería el cuarto largometraje de Víctor Gaviria. Hizo algunos cortos antes. Tiene un corto muy bonito del 86, se llama Los Músicos, pero es muy distinto a la filmografía general de él. Ese es un corto, pues, obviamente con actores naturales, pero es un corto, digamos, costumbrista, contando la historia de un par de músicos de transeúntes de pueblo y sus, digamos, peripecias para sobrevivir. Y un poco pierden el dinero por una apuesta y tienen que viajar de un pueblo a otro buscando, digamos, transporte, chiva, etcétera, etcétera. Es una cosa muy sencilla, pero muy bonita. Y obviamente ya después se inclina con la cosa más de denuncia, crítica social. De Rodrigo de No sí. Futuro, que plantea como las juventudes de aquel entonces se movían y Que fue además- como esa sensación reprimida por querer salir. Que Rodrigo y la Vendedora estuvieron en Cannes, además. Sí, señor. Creo que Compitiendo, de hecho. No, está muy bien. Ujú. O sea, estas películas serían del 90, que esa es Rodrigo de No Futuro, 88, del 90. 89, sí, 98 la otra. 98 la Vendedora de Rosas y 2004 Sumas y Restas. No sé, Mateo y Juan Diego, qué tan familiarizados ¿Se han estén acercado con a Víctor esta Gaviria o no? filmografía o no les Sí. gusta. Comenten que aquí En todos realidad, somos abiertos. desde mi perspectiva, Víctor Gaviria propuso algo en la manera de producir películas en Colombia, y era no darle la cara a la realidad social que estaba apañando en ese instante. Para Víctor Gaviria, lo más importante siempre ha sido poderse confrontar con el espejo de la realidad que ofrece el cine. Entonces, cuando plantea La Vendedora de Rosas, no está planteando una niña que vende rosas, sino toda una Colombia que está detrás de una realidad social reflejada en una niña que se ve, digamos, llevada a la drogadicción y demás. Y además de esto, recrear la realidad de Medellín, que en ese entonces estaba pasando por una de sus épocas más duras con el narcotráfico de Pablo Escobar, y además de todas las situaciones que se tejían detrás de la vida de una niña que está en una comuna y que tiene que escalar la comuna y poder encontrarse con lo que le trae el hecho de vender rosas.
Yo incluso diría, además, sumado a lo que dice Maceo, es que tiene una cualidad que, siendo neorrealista, digamos que hay veces una concepción un poco estrecha de pensar que el neorrealismo solamente cuenta historias crudas, casi pues con una estética documental. Todo lo contrario, él tiene una carga de lirismo muy fuerte. Y si bien recuerdas, Mateo, como todos los viajes de esta niña en medio del Sacol son recreados por el director pues con un tono no surrealista, pero sí acercándose a un lirismo visual interesante. Entonces creo que es un director sólido en ese sentido. Son películas, obviamente, pues no para todos los gustos, pero que hace cosas interesantes. Sí, que de por sí, como lo comentaba, su estructura básica es, por ejemplo, La vendedora de cerillas, de Hans Christian Andersen. Y su relato base. Así que bueno, ya saben, La mujer del animal en salas aquí en Colombia desde noviembre. Interludio musical. Hoy en Interludio Musical tenemos una interesante canción creada para la película Her del 2013, si mal no estoy. En esa película se retrata la vida de un hombre que se topa con la existencia de algo inexistente, que es un sistema operativo. En esa película se empieza a tejer una relación un tanto extraña a la luz de la corporalidad con este elemento digital y el tipo. Y en uno de esos encuentros amorosos, por llamarlo de alguna forma, se crean una canción, la cual se llama The Moon Song, que para el álbum de la película es interpretada por Zoe Deschanel y el vocalista de Vampire Weekend. Y para la película la cantan Joaquín Phoenix y Scarlett Johansson. Momento muy emotivo, sobre todo porque ya que no pueden tener fotos o para atestiguar su romance y sus momentos, digamos que más íntimos, tienen precisamente las canciones para recordarlo. Sí, tienen Photograph y Song on the Beach. Escuchemos. I'd keep from you. It's a dark and shiny place. En proyección. Michael Rennie was ill the day the earth stood still. Y bueno, ya en nuestro plato fuerte, como les comentábamos, hoy hablamos de musicales, de este género que desde siempre ha acompañado al cine. De pronto que Carlos, antes de iniciar de lleno a mencionar algunas películas que hacen parte de esta especie de género, nos comente cómo ha sido la relación del cine y la música, o cómo nació este género como tal de los musicales. Esta parte me corresponde por la edad, por supuesto. O sea, no, porque eres el que más sabe en esta mesa. Qué indirectazo. En cuanto a historias, sí, no lo neguemos. No, bueno, el tema del musical sí ha sido un tema muy crucial en la historia del cine. Pues por una parte, digamos que como la gente debe tener en la mente, el cine nace silente, por lo menos desde el punto de vista de no tener una banda sonora incorporada. Es decir, de que la película tenga incluida una banda sonora sincrónica. Obviamente el cine nunca ha sido mudo, el cine siempre ha sido acompañado musicalmente. De hecho, es una de las cosas bonitas de la historia del cine, y es lo que le da ritmo, claro, porque algo mudo no... Sí, desde sus inicios se buscaron una cantidad de mecanismos, desde el pianista icónico del bar tocando en un salón de presentación hasta las grandes orquestas. Si no estoy mal, es El nacimiento de una nación, el primer largometraje de Griffith, el que se estrena además con una orquesta en Chicago, bueno, etcétera, etcétera. Y obviamente, digamos, viene una época cuando el cine incluye banda sonora, que es a finales de los 20, que se empieza a explotar el tema del musical. Incluso, digamos, la década del 30 y 40 está muy marcada por un interés por la música y el baile, sobre todo el charleston, el swing, poco baile coreográfico, y por construir historias alrededor del baile, hasta el punto incluso que la historia se convirtió en una excusa para los guionistas a la ligera para realmente crear grandes coreografías. Y hay, bueno, unos grandes coreógrafos en el cine. Buster Beverly es uno de los grandes importantes, y ahí viene una cantidad de cosas. Y obviamente películas icónicas, pues como Bailando bajo la lluvia, donde tenemos a Fred Astaire, capaz es de Vincent Minnelli o de Stanley O'Donnell, yo no recuerdo quién es el director, pero una de las películas pues icónicas. West Side Story, que es de los 50, tampoco recuerdo bien la fecha, donde además se recrean historias, por ejemplo, como Romeo y Julieta, puesta en un contexto urbano neoyorquino de bandas enfrentadas, películas como Grease, de los 70s, bueno, y ahí digamos que vienen más. Yo igual en este caso
Me gustan, pero no he sido el más fanático del cine que tiene, digamos, comedia musical o música como tal, pero hay unas películas que me encantan. Por supuesto, iniciemos a partir, me encanta que hayamos terminado justamente en los 70, porque creo que a partir de aquí iniciamos con esta carrera de musicales. De hecho, en este momento estamos escuchando Science Fiction Double Feature de Rocky Horror Picture Show. Suena muy bien. Sí, suena Sí, excelente. qué maravilla, me encanta esa canción. Y Mateo, que es tan fanático de esta película, por favor, coméntanos qué piensas de esta película Pero sin sobre lágrimas. sexy travesti From Transylvania. del planeta Transylvania. transexual de Transilvania. Pero antes de llegar a los 70 quisiera rescatar que los musicales tienen una gran trascendencia antes de los 70. Sí, sí. Porque tenemos al Fantasma de la Ópera, tenemos, como decía Carlos, Cantando bajo la lluvia, que es la canción icónica que luego nos volvemos a topar con ella en La Naranja Mecánica. Y tenemos otra serie de producciones que lo que van buscando es traer lo que tenían en los escenarios de ópera al público un poco más audiovisual, por ponerlo en algunos términos. Entonces, claro, el Fantasma de la Ópera empieza a hacer todas esas variaciones de la música clásica y lo lleva a un contexto mucho más amplio donde las personas se topan con él. Y además de eso tenemos un ícono de la época que es La Novicia Rebelde y Sonrisas y Lágrimas, que ahora la podemos ver en maravillosos memes de Saltando y me importa 3 hectáreas de lo que ya sabemos. A mí me da mucha vergüenza porque yo no las he visto. Yo tampoco las he visto, Sí. pero ahí está Julie Andrews, ¿no? Exacto. Y Sí. quien fue Mary Poppins, y por Ujú. supuesto que Exacto. estuvo en La Mary Novicia Poppins también Rebelde. era un musical. Una voz que Ujú. marcó el cine, definitivamente. Y ahora sí llegamos a The Rocky Horror Rocky Picture Horror Show. Picture Show. Bueno, esto es una película que ha hecho historia realmente. Como hemos visto en ciertos escenarios, esta es una película que se planteó durante el cine de medianoche de los 70. Y en lo que él se habla, o lo que él se refleja, son problemáticas que en ese tiempo se vivían, pero entonces él llega, el director, que no recuerdo el nombre, es Michael, bueno, toma estas problemáticas, estas discusiones y los pone en escena. Entonces dice, bueno, estamos hablando acerca de la transexualidad, pero cómo ponerlo en términos que las personas no se escandalicen con él, sino que lo que puedan es ver reflejada otra forma de la sexualidad. Entonces trae esta película donde hay un personaje que es un transexual que viene precisamente del planeta Transilvania, Que también Y- es transexual. que también es transexual, donde los límites de género se desbordan completamente. Por lo menos hablando de lo personal, en mi vida ha sido muy importante esta película, porque digamos fue la primera película seria que yo vi, pues es decir, que yo me senté a ver, y la vi en TCM cuando tenía como 10 años. Entonces a partir de ahí empiezo yo a observar que existen otras formas de ver la misma sexualidad. Entonces desde esa perspectiva hay una construcción diferente. Y bueno, además de todo el espectáculo que se mueve detrás de Rocky Horror Picture Show, que es un espectáculo completamente todo el tiempo, donde nos confrontamos con la muerte, con el sexo, con el amor, con las obsesiones Con lo glam, con y lo con el kitsch, campo por supuesto. y con los ligueros Sí, total. y tacones rojos. Yo quisiera hacer un comentario y esto obviamente lo digo en los mejores términos. Para mí, The Rocky Horror Picture Show es la película más pro LGTB que yo he visto en mi vida. Completamente. Y es impresionante y me gusta muchísimo por eso. O sea, para esa época ha de haber sido súper rompedora. Increíble. Yo considero que la película, como dice Mateo, es como un golpe en la cara para muchísimas de las cosas que estaban pasando en el momento. Golpe en la cara con un liguero. Con un liguero y con un tacón rojo y lleno de labial por todo lado. No, me parece que, o sea, el director de la película dijo, ¿saben qué? Muéranse. Esto existe, esto es algo de verdad, así que pueden esconderlo, pueden meterlo donde quiera, nosotros lo vamos a meter donde queramos. Y lo hicieron. Y de alguna manera encontraron la forma de llevar esto al cine y de una manera muy, digamos, no, pues majestuosa. Porque la película solamente se puede calificar como majestuosa. Y además que plantea algo muy interesante, que es deslegitimar las bajas pasiones. Por ejemplo, la canción donde dice Creature of the Night, que lo que ella quiere es sentirse sucia y quiere sentir que el sexo existe y que en tal virtud ella lo puede vivir y reiterativamente repite. Quiero conocer a la criatura de la noche y ser sucia, sin ningún límite. Claro que sí. Si seguimos ya con otra lista de musicales, Juan Diego, ¿de qué nos puede hablar? Yo tengo una que representa todo lo que a Juan Diego le gusta y es la película de South Park. South Park, por yo no la he supuesto, tiene una película que no recuerdo cómo se llama. ¿Cómo es? Más larga, sin censura y sin cortes. Bueno, sí, longer, uncut, uncensored, sí, algo así al respecto. El nombre es, digamos, bastante como flojo, por así decirlo de alguna manera. Sin embargo, la película es como, por así decirlo, un origen a lo que es el mundo de South Park.
donde aprendieron a ser como son, esto de los personas canadienses que siempre se me olvidan el nombre, es Terrence y Phillip, es una inversión, también digamos como toda la temática de Troy Baker y Matt Stone de hablar de sexo, aparece un clítoris gigante en la mitad de la película y la película es un musical. O sea, toda la película se da en un contexto cantado, con una banda sonora propiamente hecha. Yo soy de los que considero que la banda sonora tiene, digamos, una influencia narrativa en las películas. De hecho, lo discutía recientemente con Carlos. Y no solamente, digamos, se ve obviamente reflejada en los musicales, pero más allá de los musicales. Para mí, cualquier película, entre comillas, podría ser musical. Por ejemplo, yo veo una musicalidad increíble en Mad Max, en la última especialmente. Y ahí maravilloso. Allá que hablamos hace poco bueno, hace poco no, hace bastante, Batman vs Superman tiene una musicalidad que se compara como si fueran piezas, digamos, coreografiadas para hacer musical. Entonces yo, digamos, considero que muchos son musicales. Obviamente no conozco mucho al respecto, pero soy más cliché. Y la otra que quería era la más conocida, que podríamos decir una de Tim Burton, como siempre, que casi siempre Tim Burton mete un musical en sus películas, que es El extraño mundo de Jack, de Nightmare Before Christmas. Haciendo la salvedad de que la película no es tan de Tim Burton. Fue fue producida por Tim Burton. Fue dirigida, no recuerdo por quién. Por el hombre que luego fundaría Estudio Laika, que por ejemplo este año nos trae Q and the Two Strings, Q y las dos cadenas, que también es otra película en stop motion. Bueno, listo. Y la película es un musical. Desde que empieza la película es un musical como tal. Un musical muy oscuro, un musical que niños de 3 años yo vi esa película cuando tenía como 4. Cosa que yo no haría con mi hijo. Sí, cuando yo, ok, carajo. Y ya que estamos hablando de musicales oscuros, el de Lars von Trier, el de Dancing in the Dark, protagonizado por Björk, además, donde se hace un papel que uno solamente queda conmovido todo el tiempo. Esta mujer ciega, pues que se va quedando paulatinamente ciega, que quiere bailar, pero los pasos no le salen, como Happy Feet, pero Happy Feet es que no puede cantar o no puede bailar. Happy Feet es que no puede cantar y baila. Bueno, ella le pasa algo, pero casi que al revés. Ella sí puede cantar, pero bailar no. Pero bailar no. Y la historia de ella es realmente desgarradora si uno lo analiza de una perspectiva menos cercana al contexto en el cual se desenvuelve, porque ella está todo el tiempo chocándose con la realidad de una persona que se está quedando ciega todo el tiempo y ella quiere bailar. Y bueno, Lars von Trier nos propone desde Dogma 95 una forma de crear cine donde aquí la vivencialidad de esta mujer interpretada por Björk se va transformando todo el tiempo y volviéndose más y más y más densa. A mí lo que me parece curioso, digamos que siendo un recorrido de todo lo que han dicho, de la película de South Park, pues no la he visto más que nada porque solamente me la he encontrado en latino, no entiendo por qué, y sinceramente el doblaje latino es bochornoso, no, es si usted piensa que el doblaje latino es malo, el castellano. El latino no es el bueno, ¿no? Supuestamente, según el concepto porque yo me la vi la primera vez en castellano. Porque el castellano parece terrible a mí. No, a mí me gustan mucho los dos, pero cuando las cosas son malas, son malas. No, y además ese tipo de comedia es muy norteamericana, en el sentido de la manera como se expresan. Pues al ser digamos un doblaje, pues el doblaje que hacen, el lenguaje que hace es muy, muy propio de Norteamérica. Entonces uno escucharlo en otro idioma le pierde muchísimo sentido. Por supuesto. Y yendo de lleno a Dancer in the Dark, me llama mucho la atención por el aspecto visual que tiene. Me parece una película muy compleja de ver. O sea, me sentía aprisionado, sentía que estaba compartiendo la ceguera con el personaje. Es una imagen muy sucia, pero también una experiencia interesante. Sobre mis películas o listado de películas musicales que traje, digamos que mi acercamiento a este género ha sido por Disney, que yo me crié con estas películas y Disney son constantes musicales. No, sin llegar a High School Musical. No, yo me refiero a, por ejemplo, la época, diría yo, más dorada en lo referente a musicales que tuvo Disney, que fue la época de los 90s, que a partir de Alan Menken, por ejemplo, y Tim Rice, inclusive Elton John, compusieron una serie de bandas sonoras impresionantes, que de hecho uno ve los números musicales de forma animada y parecen espectáculos de Broadway. Y aquí me refiero a, por ejemplo, a Aladdin, a La Bella y la Bestia, al Rey tenemos León. Una canción en español interpretada por Ricardo Montaner. Ricardo Montaner, exacto, sí. Y, o sea, fueron tan impresionantes estas bandas sonoras que Broadway no tardó en decir, necesitamos esto en las tablas. Y hoy en día todavía se siguen reproduciendo, agotan boletería, y fue como mi principal acercamiento a todo este género musical, sobre todo porque estas canciones narran mucho lo que sienten los personajes o contextualizan narrativamente sobre una situación en específico, y digamos que de ahí es donde yo tuve mi mayor acercamiento como tal al género. Y sin olvidar a Dumbo y Alicia en el País de las Maravillas, y a uno muy importante que es Fantasía 2000. Y Fantasía original también. Ajá,
donde tienen esa posibilidad de poner música clásica y una imagen increíble todo el tiempo, casi que psicodélica. Sí, sino que lo curioso con fantasía es que eso es, para mí, pues de pronto muchos no estarán de acuerdo, pero para mí eso es puro cine experimental, en el sentido de que ensayan cómo es la música clásica visualmente y exploran con un centenar de animación, distintas maneras, inclusive otras obras similares como Los Tres Caballeros, que salió tiempo después, juegan mucho con algo que es muy común hoy en día, sobre todo para los que trabajan con sonido, que son los picos sonoros que ve uno en las líneas de tiempo. Ellos jugaron creando picos sonoros a través de la imagen. O sea, a partir de las notas que sonaban, iban mostrando cómo se movía la imagen o cómo se movían las cuerdas. Y eso creó un montón de colores bastante geniales. Entonces, para mí, Disney, principal acercamiento como tal a este mundo musical. Carlos, ¿qué musical nos trajo? Bueno, yo tengo en mente dos. Uno es lo que le llama Nine, de Rob Marshall, del 2009. Nine de pronto lo tienes más fresco porque dirigió Chicago en el 2003, la que ganó Oscar ese año. Además estaba muy cercano a los musicales, es coreógrafo además Ross Marshall, después ya se dedicó un poco al tema de la dirección. Hizo Into the Woods hace Into unos the Woods años y va a ser el remake de Mary Poppins. Sí, él hizo Into the Woods en el 2014, sí. Nine es una película que me gusta mucho por varias razones. Obviamente es un musical con un reparto además muy de estrellas pues, de Hollywood, muy nutrido, pero que además es una especie de tributo a Federico Fellini. Fellini, el director italiano, tiene una historia muy bonita y es que cuando estaba haciendo iba a empezar a rodar su novena película, se le ocurrió una película, digamos, muy de corte biográfico, y como estaba en medio del camino, la nombró 8 y medio. La película se llama literalmente 8 y medio porque es la película que está entre su octava y novena película, se surgió en medio del proceso, y a partir de esa anécdota pues sale esta película. Nine es un tributo, es como si continuara después de 8 y medio, y es una especie de biografía apócrifa de Federico Fellini, interpretada por Daniel Day-Lewis, que es uno de los mejores papeles que le he visto al actor, y que efectivamente, pues sin que se llame Federico Fellini, el personaje se llama Guido, es obviamente un Federico Fellini, se toda la historia con su amada Giulietta, y bueno, con todas las grandes cantidades de divas. Sofía Loren está obviamente allí emblematizada, y es un musical absolutamente exquisito, recordando pues como toda la tonalidad de canciones propias de los 50 y los 60, solamente actualizadas. Fergie está en el musical, bueno, no recuerdo la cantidad de actrices, cantantes que llevaron. Y es una obra tributo muy bella, incluso estuvo nominada, creo que ganó un par de premios Oscar, y la recuerdo con mucho cariño. La otra película que es un poco menos conocida es Repo Man, de Genetic Opera. Es un remake de una película de los 80s, Repo Man, es una película del 84, una película, digamos, casi serie B, que es una especie como, digamos, de película ambientada en clave futurista sobre un par de policías que recuperan órganos a personas que les hacen trasplantes y que incumplen con unas cuotas de pago porque son ilegales. Y entonces cuando el trasplante, el que recibe el trasplante no ha pagado, mandan a esos policías a recuperarlas. Y esta es ahí actúa un personaje que también está en Blade Runner. Sí. Y esta película pues se hace en el 2008. El director es Darlene Busman, no sé qué más habrá hecho, aquí está revisando pues el nombre del director, y en clave musical pues efectivamente hacen pues como la reconstrucción de la película, muy teatralizada, muy operática, musicalmente es increíble. Yo creo que a Juan Diego le gustaría mucho la música, es un asunto de música metal, de música industrial. Me está diciendo metalero. No, soy metalero, estoy diciendo que tienes gustos que se pueden acercar. La disfruté bastante, entre otras yo tenía aquí en mente, pero no recuerdo bien que no sé si es el guionista o algo, estaba vinculado con la saga de Soft, de la que llaman ¿De So? De So, la de la sierra. El Juego Macabro. Sí. Creo que son los guionistas. Fue una cosa que pasó relativamente inadvertida, pero me parece bien interesante. Sobre todo que me gusta mucho musicalmente. Creo que hace una aparición Paris Hilton, nada más representativa. Y los actores, pues no recuerdo, pero es un musical increíble. De hecho, tengo la idea que después la llevaron ya a Broadway como ópera musical. Bien, interesante. Ya para ir acabando de pronto una pequeña lista muy rápida, que cada uno de ellos, por ejemplo, quisiera mencionar a Sweeney Todd, otra obra de Tim Burton, que me gustó mucho, es del 2007, si mal no recuerdo. Muy gótica, por supuesto, y me encanta como esa ensoñación que maneja Sweeney Todd, precisamente el protagonista, interpretado por Johnny Depp, y cómo le canta a esas cuchillas, cómo ve la venganza en esas cuchillas, en un reemplazo inclusive para su esposa que él cree fallecida.
Me encanta esa película. Es de esas que no le vería problema descargarla y tenerla en el celular para escucharla. Bueno. ¿Alguna otra lista ya para ir acabando? Claro, Phantom of Paradise. ¿Cómo olvidarlo? Sí, es tan interesante el manejo de sintetizador que hace y los personajes que se crean. Pero además de esto, el cadáver de la novia, ya que estamos tan Tim Burton, se propone cosas muy interesantes. Y quería, para que la gente se acerque un poco más a la película que ahorita mencionó Carlos, Nine. Ahí está actuando Kate Hudson, actúa Penélope Cruz, y alguien que también hizo otro musical, que es Marion Cotillard, que es francesa e interpreta a Edith Piaf en la película L'Avion Rose. Y Penélope Cruz es Sofía Loren en la película. Exactamente. Yo tengo una película y una serie. Una película, yo no sé si alguno conoce la banda Tenacious D, pero tiene una película que se llama The Peak of Destiny, que es una película bastante ridícula. Es bastante, pues es de Jack Black. Y digamos, es como la travesía de alguien para convertirse en un rockero famoso. Y pues como con todo este humor de Jack Black. Y la segunda es Los Simpson. Los Simpson tiene un contenido musical impresionante. Sí. En especial pues antes de que cambiara lo que es Los Simpson ahora, pues no era general que en una temporada hubiera 4 o 5 capítulos que son casi todos musicales. Y entonces no hay que olvidarlo. Por supuesto. Muchísimas gracias, señores, por habernos acompañado el día de hoy. Como siempre, sus comentarios indispensables para la construcción de este programa. Recuerden que pueden seguirnos todos nuestros oyentes a través de @somos35mm, nuestra página de Facebook, o La Caja de Fantasías, que es nuestro canal en YouTube. Sin más, hasta la próxima semana y sigan cantando. It is the future that they bring when tomorrow comes. Tomorrow Acabas de escuchar 35 milímetros, una idea original de Carlos Fernando Alvarado y Juan David Martínez. Hasta la vista, baby.